Estamos junto a nuestro invitado en los estudios aquí en la ciudad de La Paz. Es un gusto que nos acompañe, Edmundo Novillo. Lo hemos conocido como gobernador en el departamento de Cochabamba, también como diputado en la anterior legislatura, presidente de la Cámara de Diputados en uno de los periodos. Y bueno, es un gusto que hoy nos acompañe. Don Edmundo, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, un saludo a todo el país. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad que me da para poder compartir opiniones referente a lo que sucede en nuestro país. De hecho, tomando en cuenta que ha ido acompañando al gobierno del presidente Evo Morales durante todo este tiempo, lo hemos visto, y ya decía, ¿no?, como diputado, como gobernador, presidiendo la Cámara de Diputados, momentos muy complicados que se han ido abordando en todo este proceso y continúa, de hecho, en esta tarea. ¿Cuál es su lectura? Y hago relación a estos elementos y estos sucesos que hemos tenido este último periodo. Me dejo explicar. 21 de febrero, un año del referéndum 2016, se ha hablado de una movilización de ambos sectores. Esto ha sido por la coyuntura, vinculado también a movilizaciones que hoy han encontrado una solución, si hablamos de la ley de la hoja de coca, ya con el tratamiento, pero con toda una movilización y conflictos acá en la ciudad de La Paz. ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo usted ve la realidad hoy? Muchas gracias, Gabriela. En principio es preciso hacer un análisis de la coyuntura histórica del país. No nos olvidemos que 180 años, es decir, la oligarquía boliviana, proimperialista, aliado de los imperios y las grandes transnacionales, gobernaron Bolivia. Gobernaron durante 180 años y gobernaron con golpes de Estado y gobernaron también en democracia. Cuando la democracia se les debilitaba, entonces ejercían el golpe de Estado. Y en el golpe de Estado era sobre todo para acallar al pueblo, para aplacar. Perseguían dirigentes, los asesinaban, los mataban. Tenemos ahí muchas víctimas. Uno de ellos es el gran Marcelo Quiroga Santa Cruz. Entonces, no nos olvidemos que esta oligarquía tiene una relación íntima con Estados Unidos, con los países imperialistas, y forma parte de un sistema capitalista, imperialista, mundial, donde tiene brazos operadores, cómo ser los agentes diplomáticos, cómo ser los medios de comunicación, y cómo ser, estoy hablando de medios de comunicación sistémico, en este caso hay que diferenciar, y cómo ser también el propio ejército. No nos olvidemos que Estados Unidos invierte en sus cerca de 140 bases militares en el mundo, cerca al 40% de todo el presupuesto de defensa de todos los países del mundo. Esto demuestra el poder militar para ejercer y para hegemonizar y para dominar un sistema capitalista imperialista netamente. Entonces, en este país, la derecha que llamamos, que son los grupos oligárquicos proimperialistas, que desde el punto de vista ideológico, programático, comparten con ellos, han cogobernado con ellos Bolivia. Solo darle un ejemplo, en el periodo neoliberal, todo el programa no era en realidad generado por los bolivianos, era generado por los organismos financieros internacionales manejados por Estados Unidos. Entonces, ellos perdieron el poder el año 2005 y perdieron el poder de una forma dramática y asombrosa, porque fueron derrotados en su mismo espacio sistémico, es decir, en la democracia liberal. El pueblo tomó conciencia, es decir, y logró derrotarlo, y así asume por primera vez un presidente indígena, y por primera vez la patria, es decir, el país, recupera su soberanía y su dignidad. Es decir, va a tener un programa de gobierno que no va a responder para nada a organismos financieros internacionales ni a intereses capitalistas, imperialistas de Estados Unidos, y lógicamente aquí la oposición, es decir, se va a derrumbar en los partidos tradicionales, y se van a generar y se van a retransformar, así llamaremos, en agrupaciones ciudadanas, y van a cambiar de color, etcétera, etcétera, etcétera. Y además que esto se reproduce de generación en generación. Hay una vieja generación y hay una nueva generación que está surgiendo de este sector opositor. Entonces, es interesante este análisis histórico, fundamentalmente para entender
esta coyuntura, porque si no uno no entiende el momento del 21 de febrero. Y lo que sucede es que, y esto le seré muy franco y muy sincero, es que durante estos 11 años y más de gobierno, es decir, ha sido una lucha muy, muy, muy dura con los opositores. Recordemos episodios que a mí me gustaría hablar de los hitos de lo que ha significado este proceso de transformación estructural del sistema político, económico, social. Recordemos los golpes cívicos prefecturales, es decir, las muertes en Pando, los enfrentamientos en Cochabamba, la toma de instituciones en Santa Cruz, es decir, podemos ver una serie de episodios, el intento más antipatriótico que se ha podido ver, más grave, el atentado más grave contra el país, el intentar dividir, trayendo a un comandante de la desintegración de la ex Yugoslavia, donde viene una embajadora a articular precisamente ese operativo, porque querían instalar una guerra civil en Bolivia, separatista. Es decir, la lucha fue intensa y muy dura. Pero esos métodos inicialmente no les dieron resultado, esos métodos a nuestros opositores. Y más bien el gobierno estaba muy fortalecido, siempre estuvo fortalecido porque fue avanzando en la ejecución de su programa. Por eso es que, haciendo un balance entre lo positivo y lo negativo, hay que ser sinceros. Lo que se ha hecho en el gobierno en beneficio del país, es decir, yo creo que poniendo en la balanza, un 80, un 85% es muy positivo para el país. Y esto es lo que en realidad los medios de comunicación sistémico intentan ocultar, intentan tapar y encubrir. No quieren hablar, pero sí ese 15%, porque tenemos nuestras propias debilidades, hemos tenido nuestros propios desaciertos. Entonces, es esto lo que muestran. Pero además es importante manifestarte que toda la estrategia de desgaste que yo llamo, de los golpes blandos que llaman algunos intelectuales, viene desde hace tiempo. Y darte un dato, por ejemplo, muy simple. Bolivia, cuando nacionaliza los hidrocarburos y cuando empieza a administrar su economía, fíjese, hemos crecido 4 veces más nuestro Producto Interno Bruto, lo que nunca antes ocurrió, 4 veces más. Nuestras reservas netas internacionales, que no pasaban de 1.700 millones de dólares, llegó a 13.000, cerca de 14.000 millones de dólares. Es decir, nuestra economía se estaba disparando. Hay una estabilidad económica en el país que nos permite un crecimiento económico. Crecimiento que año tras año ha sido uno de los mejores en toda Latinoamérica. Y la extrema pobreza del 34% se redució al 17%. ¿Cómo este gobierno antiimperialista iba a generar, en realidad, en el escenario internacional latinoamericano, un mal ejemplo para el imperio y para sus aliados, los países aliados, y para los sectores oligárquicos que son en cada país, es decir, sus operadores? Entonces se trabaja en el golpe blando. Y le voy a dar un dato. No es casual que haya bajado el precio del petróleo. La baja del precio del petróleo se debe fundamentalmente a que vieron que esta economía, como por ejemplo la economía rusa, poniéndole como ejemplo, estaba disparándose. La boliviana se estaba disparando, geométricamente creciendo. Entonces se pusieron de acuerdo con todos los países exportadores de petróleo para bajar el precio del petróleo. Entonces, esta forma parte en realidad de una estrategia de estos golpes blandos. Pero además, no solo eso, es un conjunto de acciones que se generan contra el país. Yo le voy a decir un dato, y Bolívar ya lo dijo. En realidad, más que por la fuerza, nos dominan por el engaño. Su instrumento que ha utilizado siempre la derecha es la mentira. Yo estoy trabajando en una investigación en el que quiero que esta investigación tenga como resultado. La historia oficial es la historia de la mentira. Es para ocultar la lucha de la memoria colectiva. Le voy a dar algún ejemplo, le diera. A veces yo cuando me apasiono en estos temas me extiendo, lastimosamente. No se preocupe, me extiendo, vamos cerrando con él. Pero yo quiero decirle lo siguiente. A ver. La derecha, es decir, a través de esa estrategia, uno,
tanto internacional, le he puesto solo un ejemplo, porque hay varios. Le voy a dar otro ejemplo. Su acercamiento de Estados Unidos a Cuba no fue en realidad sano, es para encubrir la invasión militar generada en el Medio Oriente, que llevó a muertes y luto en realidad de todo el Medio Oriente y las grandes invasiones. Entonces lo que quiso es hacer encubrir en Latinoamérica diciendo me acerco a los socialistas, pero en el fondo estaba encubriendo esa acción terrorista, esa acción criminal de la invasión de guerra que Hillary Clinton dijo vamos a invadir. El 21 de febrero, entonces, es resultado de todo esto, fundamentalmente, porque, y esto hay que decirlo de manera muy clara, en la agenda, sobre todo, de las organizaciones sociales y en la agenda de la cultura de los pueblos originarios, un cambio generacional es de 20 años y un cambio de era planetaria es de 400 años. A eso llaman los mayas, que eran grandes planificadores, un tun es 20 años y un catún es 20 tunes, es decir, 400 años. Entonces, la Agenda 2025, la Agenda 2025, es decir, es el programa precisamente para dejar estabilizado el Estado plurinacional en términos políticos y económicos y sociales, y lo que ha sucedido es que ahí plantean la reforma como un medio de la Constitución Política del Estado para que el compañero Evo Morales pueda postular al 25, ¿no es cierto? Pero sucede un fenómeno acá, como parte de nuestros errores, porque hay que admitirlo. Se da el fenómeno del fondo indígena. Entonces, esto sí que va a ser un duro golpe, y lo hay que reconocer, tenemos que ser honestos. El fondo indígena fue un terrible golpe que afectó la imagen del gobierno, y esto va a ser utilizado muy hábilmente para muy cerca a la decisión que iba a asumir el pueblo, es decir, construir una mentira. Esta mentira para mí es el fraude mediático más grande que se ha podido evidenciar en la historia política de este país. Y eso está total y absolutamente demostrado. Eso está absolutamente claro. Lo que ha sucedido es que han atacado con la mentira al núcleo mismo de este proceso de cambio, que es la moral del hermano presidente. Una moral intachable, una moral incorruptible, una moral sobre todo ejemplo de trabajo, y lo que han logrado es generar una desconfianza, una indecisión en un segmento importante de la sociedad. Por eso es que, en realidad, casi llega a ser un empate técnico, es decir, el voto ha sido equilibrado. Son dos puntos que podían ir al otro lado y podíamos haber ganado. Muy bien. Entonces, en ese entendido, yo quiero decirte de manera muy franca, cuando evidencian que se ha logrado fundamentalmente engañar y mentir al pueblo boliviano, no es que estoy diciendo que es tonto el pueblo boliviano, pero sí los medios de comunicación, ojo, yo le doy un dato, si uno no está prevenido de los medios de comunicación sistémico, te van a hacer amar a tu opresor y odiar al oprimido. Fíjese, yo le voy a decir, nuestros opositores no solo son actores políticos, también son medios de comunicación, y nuestros opositores no son periodistas, con la máscara de periodistas, en realidad son opositores políticos. Entonces, lo que yo quiero decirles es que el 21 de febrero, lo que ha sucedido en términos de resultados, es muy cuestionado por los sectores de las organizaciones sociales y toda la población que apoya este proceso de cambio. ¿Cuestionado por qué? Porque se ha llegado a ese resultado con un fraude mediático a través de la mentira. Y eso es lo que reprocha, lo que cuestiona, y eso es lo que considera es que se debe enmendar. Permítame ahora, vamos a trasladar la pregunta, porque a propósito de este tema y lo que nos iba explicando con todo ello, también estamos con Sandra Elías en Santa Cruz. Sandra, estamos junto a Edmundo Novillo. Adelante con las preguntas.
Muchas gracias, Gabriela. Señor Novillo, muy buenas noches. Desde Santa Cruz, Sandra Elías los saluda. Y bueno, escuchando lo que usted hablaba, hablando de esta estrategia de la que usted mencionaba, la estrategia de la derecha, que es la mentira, mi pregunta es, bueno, aparentemente esta estrategia está funcionando, y no me refiero a Bolivia, estoy hablando en el contexto también latinoamericano, es decir, lo que hemos visto que está sucediendo en otros países, y que en Bolivia se ve que poco a poco está sucediendo algo así. Es decir, ¿cómo se puede frenar o qué viene en adelante, qué se debe hacer para frenar esta estrategia de la que usted habla? Una estrategia mediática, una estrategia de mentira, una estrategia donde también los medios de comunicación, y en este caso las redes sociales, lo hemos visto, ¿no es cierto?, están jugando un papel muy importante. Por un lado es eso, es decir, hay cómo contrarrestar a esta estrategia, y por otro lado es ¿qué es lo que debe hacer en realidad la población? Es decir, en estos 2 años que todavía quedan de gobierno, la gente, y estoy segura que mucha gente, lo último que quiere es estar metido en una pelea política que en realidad no existe, ¿no es cierto?, en una especie de campaña que no existe. La gente lo que quiere es continuar viendo crecimiento, continuar viendo obras, continuar creciendo como país, ¿no es cierto? Pero queda esta duda de quedar metidos, reitero, en esta pelea inexistente que se ha creado con los medios, con las redes, y la gente queda en medio de eso. ¿Cuál debería ser el accionar, por un lado, del gobierno, y por otro lado también cuál debería ser el pensamiento de la población en general con relación a este tiempo todavía que queda, este periodo que queda de gobierno? Bueno, sobre la primera pregunta, esencialmente hay que contrarrestar también de manera estratégica y generar una contraofensiva. Esta contraofensiva tiene que, ante todo, mostrar al pueblo boliviano que este gobierno, a diferencia de los gobiernos que dominaron y gobernaron el país durante 180 años, hundiéndonos en el túnel de la pobreza y la miseria, es que esta contraofensiva genere conciencia en el pueblo. La conciencia debe permitir distinguir la Bolivia de antes de Evo, como fue durante esos 180 años, es decir, como colonia, como Estado sometido, sin soberanía, dominado plenamente por políticas internacionales, saqueada de sus recursos naturales, etcétera, etcétera. Entonces, esta ofensiva también debe ser de manera estratégica planteada. Segundo, yo creo que no debemos cometer errores. Yo soy autocrítico en eso y soy muy reflexivo. Si tenemos errores, los hay que reconocer, los hay que reflexionar. Un revolucionario va a avanzar, es decir, cuando parta todas sus acciones revolucionarias a partir de una autocrítica reflexiva, porque no hay revolución perfecta. Eso es racional y entendible. Siempre existen errores y han existido en todas las revoluciones que se han dado. Y en ese entendido, pero este elemento es muy importante, la autocrítica, la reflexión y ver que nuestros errores los tenemos que superar para avanzar en eso. Esto es algo fundamental. En estos 2 años que quedan, precisamente, hay que trabajar con la conciencia ciudadana a través de los medios de comunicación. Ahí tenemos una gran desventaja, sabemos, porque no hay muchos medios. Aviala debe ser uno de los pocos, el Canal 7, no hay muchos medios de comunicación, la Red Patria Nueva, pero que además, es decir, se han encargado de estigmatizar muy duramente, es decir, los otros medios de comunicación, a nuestros medios, a los medios revolucionarios, a los medios que defienden este proceso de transformaciones realmente estructurales. En ese entendido, esta estrategia es la que debe ser parte también de la Agenda 2025. No solo es una agenda económico, productivo, industrial, tecnológico, sino también una agenda de un conjunto de acciones que permita, sobre todo, concientizar a la ciudadanía y que la ciudadanía sepa distinguir que el fundamento de la democracia no está en los cambios de gobierno. Evidentemente puede haber un riesgo de cierto autoritarismo, ese es un riesgo evidente, pero no es el fundamento de la democracia los cambios de gobierno. El fundamento de la democracia es cuánto ese gobierno, es decir, ha logrado, ha avanzado en generar el bienestar de su pueblo. Por eso hay países en Europa que no tienen límite
Los gobiernos, mientras sean elegidos por su pueblo, y estoy hablando de países europeos con mucha tradición democrática, mientras, es decir, trabajen por el desarrollo, demuestren resultados, ese gobierno puede permanecer varios periodos. Entre tanto, el pueblo decida cambiar cuando ese gobierno ya no responde de repente a el trabajo del desarrollo, del bienestar, que es la esencia de la democracia. Si no, la democracia no tuviera sentido, si se trataría de cambiar gobiernos. Cambiaríamos en realidad todos los días de guardia y la casa quedaría sucia, la familia hambrienta, y bueno, esto no es concebible. Entonces, eso es lo que hay que ponerle en claro al ciudadano, que el fundamento de la democracia no son los cambios de gobierno, como nos quieren hacer pensar. El fundamento de la democracia está cuánto un gobierno ha logrado de bienestar para su pueblo. Y en nuestro gobierno, como en ningún otro gobierno, y eso todos los datos históricos nos pueden demostrar, hemos avanzado muchísimo. Y darle solo un dato también. Este es uno de los pocos países que ha mantenido su estabilidad económica y por eso le ha permitido, en una situación muy adversa donde el petróleo ha bajado, seguir creciendo inclusive. Entonces, yo diría, se requiere una estrategia integral, muy bien trabajada, y pues hay que estar en permanente contacto con la ciudadanía. Y yo quiero decir a los líderes, particularmente intelectuales, de la clase media, que apoyan el gobierno, que salgan a los medios de comunicación a debatir, a defender, y fundamentalmente que salgan a hablar de la conciencia de la ciudadanía, a manejar con cifras, con datos, todo lo que se ha construido este país y cómo se va a consolidar el Estado plurinacional en beneficio de las futuras generaciones cuando avancemos a lo que es la industrialización y el desarrollo tecnológico fundamentalmente. Bien. Vamos ahora con la consulta también desde Cochabamba. Inés Antesana nos acompaña. Adelante, Inés. Muy buenas noches, don Edmundo Novillo, le saludo desde Cochabamba. Si bien no estamos en campaña electoral, como lo señalaba anteriormente, se ha visto mucho este 21 de febrero el respaldo de los movimientos sociales nuevamente al presidente Evo Morales. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué el presidente Evo Morales debería ir a una repostulación? ¿Hay inversiones en juego? ¿Hay proyectos que se van a ver limitados si hay un cambio de gobierno? Yo quiero responderle lo siguiente, con un ejemplo. Cuando los países están en crisis y tienen un programa y tienen un líder, es decir, la continuidad es altamente positiva. Y el ejemplo que le quería dar es, por ejemplo, de Charles de Gaulle. Después de la Segunda Guerra Mundial, Charles de Gaulle va a ser el presidente que va a sacar de la crisis a Francia y va a gobernar cerca a 12, 13 años. ¿Por qué los franceses apoyan a Charles de Gaulle en toda esta etapa, que también llegó a Bolivia? Porque era un líder muy importante. Porque cuando una sociedad y un Estado está desarrollándose, está en crecimiento y está dando resultados para la ciudadanía, ¿no es cierto? Es decir, no debemos interrumpir. No debemos parar. Y ahí no debemos caer en la trampa precisamente de la oposición, que su intención no es darle continuidad a este proceso a partir de los principios filosóficos e ideológicos que nosotros tenemos, porque para nosotros, mientras seamos dependientes de los países imperialistas, de los organismos financieros transnacionales, siempre seremos colonia y seremos un país solamente para ellos, es decir, de saqueo de recursos naturales, y estaremos siempre perdidos en el túnel de la miseria y la oscuridad del hambre. Entonces, aquí va mi respuesta. Este proceso debe tener su continuidad, y seguramente dirán y nos preguntarán, pero no necesariamente con Evo Morales. De repente nos dirán, pues puede ir cualquier otro, puede liderizar. Pero yo quiero decirle algo. Dos Charles de Gaulle Francia no tenía, porque también en Francia podía haberse dicho, no, pues cualquiera nos va a sacar de la crisis, entonces lo cambiaremos a Charles de Gaulle. No, el liderazgo es muy importante, la conducción es muy importante, porque hay una autoridad moral, hay una autoridad política. Lo que sí es que esa autoridad tiene que saber manejar con responsabilidad histórica estas transformaciones estructurales. Yo quiero decirle que el compañero Evo Morales
es un líder de los pocos que ha tenido los pueblos indígenas originarios en la historia, en la lucha de los movimientos sociales originarios. Para mí han habido tres grandes líderes, han habido otros, yo diría, pero los tres grandes, Tupac Katari, Sara Tehuilca y Evo Morales. En esta época, Evo Morales. Es decir, para garantizar la continuidad y para seguir trabajando en los logros fundamentalmente económico-productivos y para generar el bienestar, es decir, nuestro líder, el compañero Evo Morales, nos garantiza esa continuidad, nos garantiza la cohesión, nos garantiza, ante todo, la autoridad moral. Es cierto, es decir, que hay todavía mucho por hacer, hay mucho por avanzar. Seguramente nuestros adversarios nos dirán, pues hay tal debilidad, hay tal debilidad, hay tal debilidad. Un país en 180 años destruido no lo va a reconstruir, es decir, rápidamente en 10 años. Como le digo, una Segunda Guerra Mundial que destruyó todo Francia. A nosotros nos ha destruido el ser país colonia. Eso ha destruido totalmente el país. Es decir, un país sin base productiva, sin una burguesía industrial. Si ellos querían desarrollar Bolivia, deberían haber construido una burguesía industrial. No cumplieron ese error histórico. Por eso es que nuestra oligarquía a veces pasan de rancheros en vez de ser oligarquía industrial. Y más bien son serviles a los intereses extranjeros. En ese entendido, pues yo quiero manifestarle, firmemente convencido, que nuestro hermano presidente debe terminar fundamentalmente este proceso de consolidación del Estado plurinacional en la filosofía del Estado y la economía comunitaria hasta concluir la Agenda 2025, que será la garantía de sentar las bases para que el futuro boliviano pueda desarrollarse de manera diferente y salgamos en despliegue de la situación de 180 años que nos dejaron un país totalmente destruido. Queremos agradecerle por habernos acompañado este tiempo, estos minutos, y bueno, va a ser hasta una siguiente oportunidad también, cuando guste. Muchísimas gracias, espero que no sea la primera vez. Quisiera seguir compartiendo y reflexionando. Yo diría, estos análisis, estas evaluaciones, estos balances, pero además aclarar a la ciudadanía, ¿no? Es muy importante aclararle a la ciudadanía el contexto histórico, no solo la coyuntura, porque la coyuntura a veces es corta y en la coyuntura a veces no entiende el ciudadano que de día a día está ocupado en sus asuntos particulares, pero el contexto histórico le va a ayudar a entender en realidad lo que significa en toda la historia del país este gobierno de la Revolución Democrática y Cultural y los grandes logros que ha obtenido, y eso es lo que la derecha no habla de esos logros, lo que sí habla son de las debilidades nuestras, pero que en nuestro criterio son absolutamente superables y además son debilidades que en cualquier estado, en cualquier revolución, siempre se los ha tenido. La autocrítica, la reflexión va a hacer que eso se logre superar. Muchas gracias por habernos acompañado.